Mauthausen, los españoles republicanos agradecen a las fuerzas liberadoras. Et voilà, donc 8000 républicains espagnols qui sont morts à Mauthausen, apatrides, puisque Franco a déclaré qu'il n'était pas espagnol. Ensuite, bon, c'est vrai que l'ONU, au niveau des Nations Unies, on a assimilé l'Espagne aux puissances de l'Axe, mais dès 1950, il y a un amendement à la Déclaration des Nations Unies qui permet à l'Espagne de rétablir des contacts avec celle-ci. Et puis progressivement, pour des raisons de guerre froide, pour des raisons économiques et pour des raisons de tourisme de masse, l'Espagne est banalisée au point que l'on ne met pas une catégorisation de fascisme sur le régime espagnol. Donc on parle d'autoritarisme, on ne parle pas de fascisme. Donc ça c'est une réalité. Et l'incident lié à l'exposition Exhumando Fosas y Recuperando Dignidades au Parlement européen est très révélateur aussi. Le refus d'accueillir une exposition parce qu'elle pourrait être choquante au niveau des images, quand le Parlement européen a accueilli des images de l'Holocauste et on sait ô combien qu'elles sont choquantes. Voilà, c'est vraiment une volonté politique de ne pas aborder la thématique. Maintenant, le Parlement s'est saisi de la question des enfants disparus. Peut-être que c'est une porte qui s'ouvre et qui permettra d'aller plus loin, mais voilà. Notre lutte, elle est là aussi, effectivement. Je crois que c'est fondamental pour le futur, c'est de pouvoir reconnaître l'histoire et le rôle de l'Europe dans ce qui s'est passé. Voilà, autre chose? Non? Bon, je vous propose qu'on passe à la seconde intervention. Peut-être une petite remarque, cette seconde intervention aura lieu en castillan. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ne comprennent pas l'espagnol? Non, mais alors tout va bien. Je passe la parole. Bien, muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de explicarme en un ágora. Yo creo que es realmente un privilegio y un placer poder hablar ante un grupo de personas. Creo que el ágora forma parte de uno de los pilares de la identidad europea y por lo tanto pienso que es un deber defender los lugares de encuentro y de discusión y de diálogo. Entonces, un poco lo que querría, aprovechando que se me da esta oportunidad, es intentar coser un discurso algo complejo en torno al balance en cuanto a políticas y en cuanto a sociedad respecto a la memoria democrática. Y me lo puedo permitir, entre comillas, porque por mi propio carácter me voy complicando la vida siempre. Con lo cual, trabajo en diversos ámbitos de trabajo que me permiten tener una visión poliédrica del tema. Por un lado, estoy en Archiveros Sin Fronteras Internacional, trabajando en la sociedad civil, en proyectos con el Cono Sur, en proyectos en España también. Después llevo el área de memoria histórica de la Fundación Nous Horizons, que es una fundación ligada a un partido político, con lo cual el ámbito político también me interesa en el tema. Y después gestiono una empresa que ha participado en múltiples proyectos de investigación de historia oral, de literatura, de libros, de investigación, sobre todo en archivos, en proyectos de memoria histórica y de memoria democrática. Con lo cual, lo primero que debo sincerarme en el tema es la complejidad del asunto. Es decir, que al final, cuando tú estás investigando temas de memoria histórica, acercándote a las personas, trabajando el tema político, te das cuenta que hay ámbitos de gestión que también los tienes que incluir en tu proyecto, tanto profesional como político, como es cómo se gestiona el miedo, cómo se gestiona el tiempo, cómo se gestionan las dudas, cómo se gestiona el poder. Y aquí es donde nos encontramos diversos cauces de trabajo que yo pienso que van complicando un poco aquello que la gente recibe como proyecto o solución a la memoria democrática. Yo creo que hay una fecha en Cataluña que es clave, que es el 2002, cuando los expresos políticos deciden organizar en Barcelona, en el Gran Teatro del Liceo, un acto en defensa de la memoria democrática.
Yo creo que es un año que en general en toda España se percibe que la transición, el proyecto de transición declina, que está muerto, y yo creo que ha dado unos resultados seguramente no óptimos para mucha gente, y que se pide una regeneración democrática en el país. Y es el momento en el cual se hace un balance en este acto y se dice, hace falta en Cataluña, en España, un memorial democrático que gestione las políticas públicas de la memoria. Porque el relato que hemos podido construir, más bien de construir del 77 al 2002, no satisface a las víctimas ni satisface a la sociedad. Es decir, el relato que la gente, las nuevas generaciones estaban recibiendo histórico era que la transición, había habido un franquismo, un postfranquismo, que después la democracia se había adaptado a ese franquismo, es decir, había un relato diluido de lo que era el combate y la cultura del combate por la democracia. Yo creo que en este sentido hay una generación que cada vez es más mayor en edad que nos alertó a todos y dijo, este no es el relato que necesita esta sociedad, hay que volver a revisar esa transición. Y yo creo que es un relato que afecta a otros ámbitos. Yo creo que ahora en España hay un debate y hay diversos debates abiertos en torno a la transición, no solo en el tema de memoria democrática, sino en temas de participación ciudadana, de democracia, etc. Entonces, a partir del 2002, a mí me gustaría ir un poco hacia atrás, o sea, la primera fase que sería del 77 al 2002, y en Cataluña, a partir de la victoria del gobierno tripartito de izquierdas, pues las propuestas que se llevaron a cabo. Yo creo que la transición, aquí se ha hablado, el pacto del silencio, el pacto de... Creo que podemos abrir un debate, ayer ya hubo un debate aquí en torno a la transición. Yo creo que evidentemente se silenció, y sobre todo en el marco jurídico, que es un marco importantísimo de credibilidad en la cultura occidental, se obvió con la ley de amnistía, con los pactos de la Moncloa, el tema, pero sí hubo, del 77 al 80, hubo una sociedad civil muy movilizada montando actos en memoria de camaradas, de compañeros, de cualquier movimiento de combate democrático. Se organizaron debates y se organizaron citas. El declive, yo pienso, el declive fue el golpe de Estado de 1981. O sea, yo creo que el golpe de Estado es el que silencia a la sociedad civil, y ahí es donde tenemos realmente el problema, porque el pacto de transición es un pacto de Estado, pero cuando se silencia a la sociedad civil es cuando realmente yo creo que se pasó a un periodo oscuro y negro que yo creo que hasta el 2002 no se superó. Porque de la misma manera que el gobierno del PSOE, de Felipe González, abrió España a Europa, económicamente hablando, yo pienso que él la enclaustró sin memoria. O sea, jamás hemos estado enlazados en la historia de Europa, lo que es en la historia del combate por la libertad. Entonces yo creo que el golpe de Estado es un tema que es importante tener en cuenta, y que yo relaciono también con aquello que os comentaba antes, de cómo se gestiona el miedo. Porque yo que he trabajado, y ahora voy a poner el caso de los trabajos de historia oral, ¿no? Cuando has entrevistado a decenas y decenas de personas, cada persona es un mundo, y por lo tanto mañana puedo descubrir otra persona que me explique un relato diferente. Pero la gestión de nuestra memoria y de nuestras emociones es complicadísima. Traducirla a la historia es dificilísimo. Pero hacer un relato histórico desde el poder es facilísimo. Es lo que os quiero explicar con esto. Que transformar un relato histórico que sea democrático es un combate muy difícil y muy duro. Porque pertenece a la sociedad civil. Desde el poder, el relato histórico, como nos explicaban esta mañana. ¿Qué relato histórico tiene París de la liberación? Se montó. Es decir, entraron primero los franceses, los republicanos se apartaron. Es decir, hay un relato desde el poder que es fácil de realizar. Si nosotros queremos que este relato sea democrático de la sociedad civil, es muy complejo. Es muy complejo porque los actores, todos nosotros, hemos de gestionar un tiempo, un miedo, unas emociones, unas voluntades políticas. Es decir, hay gente que yo podría estar entrevistando 6 horas y hasta la 7ª hora no empezaba a caer la primera lágrima. Y a partir de ese momento que recordaba y que realmente buscaba
la justicia en aquello que le pasó, habían pasado 6 horas. Pero es que esa misma persona seguramente, y no seguramente, es explicado, en esas primeras 5 horas votó al PSOE en el 82 y seguramente si hubiese abierto más la herida hubiese ido a buscar un entorno político más combativo, porque no nos olvidemos, se ha de gestionar la memoria y se ha de trasladar a la política, pero el actor es el voto, y al final, si ese miedo no se gestiona de determinada manera o no se sabe gestionar de determinada manera, al final los instrumentos que tienes son los que tienes, ¿no? Digo todo esto para no castigar un proceso democrático del 77 al 80 y después del 80 al 2002 que ha sido muy complejo emocionalmente, en donde han contribuido poderes fácticos muy importantes y que creo que desde la izquierda y desde la gente sensible con el tema del combate democrático hemos de tener en cuenta todas aquellas pautas que interfieren en el proceso, porque si no acabaremos sin encontrar resultados más allá de la denuncia. Porque yo me encuentro que de los trabajos de memoria democrática a cuando los traslado a la Fundación y hay un debate como este, el nivel sube ya, de autocrítica, de exigencia, pero seguimos sin coser lo que es la realidad de las personas, de hombres y mujeres que sufrieron, que se merecen la dignidad, a las propuestas intelectuales. Yo creo que entre sueño y posibilidades no hemos acabado de tejer, pero es que aún menos entre lo que son las áreas de pensamiento y el mundo político. Porque si tanta justicia creemos que tenemos, pues quizá tendríamos que haber tenido otro parlamento en España, con otros diputados, con otra realidad. Entonces esta complejidad, que a mí me sirve en positivo para luchar y para combatir, pero es con la que yo cuento, es decir, ni juzgo los ritmos, ni juzgo cómo se gestiona el miedo cada uno, ni las emociones, pero soy muy crítico en cuanto asumamos estas posibilidades, porque si no podemos trasladar al actor político aquello que queremos, el actor político jamás va a mover un dedo por un tema que le pueda suponer votos o comodidad o tal. O sea, y por lo tanto siempre hay tiempo para la valentía y siempre hay tiempo para volver atrás y para hacer una segunda transición y para volver a hablar de los temas y además lo digo sin un sentido autocrítico hacia las fuerzas progresistas o hacia la gente que prefirió el silencio porque tenía miedo, porque tenía... Pues son opciones de vida, la gente tiene... Porque la diferencia entre la liberación de Europa y la nuestra es que ellos ganaron la guerra y nosotros la perdimos. Y no solo la perdimos, sino que pasaron 40 años, con los cuales la gestión de ese miedo, de esas dudas, de demandar justicia, se mezcló con que la gente tenía hijos, la gente tenía que ir a comprar, la gente tenía miedo, y todo eso cuesta mucho de gestionar después a la hora de pedir dignidad. Y lo digo porque pedir dignidad significaba una posibilidad de golpe de Estado, significaba una posibilidad de volver hacia atrás y esas valoraciones del día a día son las que yo me permito, yo sé que lo sabéis, lo habéis estudiado, lo habéis vivido, pero que yo es que en decenas y decenas y decenas y decenas de entrevistas con los únicos que he conseguido una línea de combate directa son con la gente del exilio. O sea, la diferencia entre las entrevistas de la gente que se fue y la gente que se quedó no tiene nada que ver. Sería interesante un día pasar entrevistas de gente del interior y de gente del exilio. Y la rebeldía de la gente del exilio, que primero estaba fuera, estaba en ámbitos democráticos y podía gestionar su miedo de otra manera y sobre todo su valentía, es extraordinario. Yo entrevisté pues, al hermano de Teresa Pàmies en París, un combativo porque España en la transición es un desastre, porque cada uno de los puntos que comentaba, absolutamente conforme con él. Pero es que cuando hablo con los del interior, con muchos de los represaliados en el interior, también entiendo muchos de sus postulados, de cómo ellos gestionan, cómo traspasar este dolor y estas reclamaciones vía política. Y eso hemos de saberlo gestionar. Es decir, no tiene nada que ver las entrevistas del exilio con las del interior. Y eso nos tiene que hacer reflexionar, porque 40 años son una vida.
Y ya no es gestionar tu vida, sino que ya estás gestionando la vida de familias que tienes, de que si no en la fábrica me sacarán. Entonces yo, desde el respeto, entiendo que hemos de jugar con diferentes tiempos. Y los tiempos son aceptar que la transición fue como fue, aceptarla en el sentido crítico, que fue como fue, había unos límites, la gente puso unos límites porque el PC nos sacó 109, ya un PC que se puede imaginar descafeinado, y sacó 19 diputados. Y la gente votó al PSOE, y eso hay que asumirlo. Y yo pienso que se ha de asumir en el discurso intelectual de las contradicciones, decir, ostras, ¿cómo es posible que...? Y encima aceptar a un Felipe González que se come la memoria, ¿cómo es posible? Y la gente le votaba. Y la gente, dijésemos, sensible con el tema. Entonces la Fundación No Solutions me permite crear coloquios como estos, que cada vez me llevan más a plantearme siempre el tema de la paciencia y de los ritmos en política, es decir, de no dejar el combate, pero de saberlo cuartelar en el tiempo desde el respeto a cada uno de los actores que configuran ese proceso político. Porque si después ya entro en temas de mis relaciones de la Fundación No Solutions con los grupos de diputados o parlamentarios, todavía es más complejo, pero mucho más complejo, convertir ese anhelo de justicia y dignidad en una ley. Por muchos motivos, entre otros porque ellos ya son actores de una política, criticable o no, pero que gestiona un presente y un futuro en la cual les cuesta muchísimo introducir elementos de memoria. Con eso son muy críticos. Entonces, después de esta reflexión de estos primeros años, que yo creo que el golpe de Estado es importantísimo y también lo he podido vivir en mi casa también como hijo de represaliado, todo lo que significó el golpe de Estado, ¿no? Y mi actitud, yo ayer ya lo comenté un poco, pero mi actitud para mí hacía como 1000 años que había democracia en el 81, yo era un jovencísimo y pensé, hostia, pero mi padre lo enlazó enseguida con lo que fue el franquismo. Al cabo de un minuto estaba en el local del partido para coger todas las relaciones de nombres, todas las listas. Bueno, fue realmente y yo creo que él evidentemente se transformó en más combate, pero en la gran mayoría silenciosa eso significó que vamos a echar un paso atrás en cuanto a la reivindicación de la dignidad y del combate democrático. Pues a partir del 2002 yo creo que en Cataluña, yo creo que paralelamente tenemos muchas cosas en común con Andalucía, porque creo que son las dos zonas de España más arrítmicas políticamente, es decir, que siempre han tenido un propio ritmo político respecto del Estado, que tiene otro ritmo. Cuando hay un sitio de la derecha, en otro de la izquierda. Cuando en uno hay centralistas, nosotros tenemos nacionalistas, etc. Y yo creo que se han tejido muchas complicidades entre la Junta y lo que era el Memorial Democrático en Cataluña. Lo que se plantea es, o sea, coincide un cambio de gobierno en Cataluña donde sube el Partido Socialista, Esquerra Republicana de Cataluña y Iniciativa por Cataluña, que su peso en esta historia la tiene porque es la heredera o parte de la heredera del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el PCE, en el resto de España. Entonces coincide esta victoria con lo que os he comentado antes, ¿no? con el cuestionamiento general en España de la transición. La transición, aun sabiendo qué es lo que se hubiese tenido que hacer, etcétera, el resultado es que no ha funcionado, Y por lo tanto hay que dar un paso adelante. Entonces, al proyectarse el Memorial Democrático en Cataluña, se proyectó en este sentido, es decir, las asociaciones tuvieron la percepción de que solo con un discurso civil, con los contrapesos de poder que había en España y en la misma sociedad, no había suficiente para ser protagonistas en el relato histórico. Y lo que dijeron es: hace falta políticas públicas de memoria, como Ágora, para que apoyen el discurso del combate democrático como el discurso lineal que ha de tener la democracia. Yo creo que en parte fue un acierto, ya os lo diré por qué, por el resultado. Yo creo que se creó un buen memorial democrático. En parte
como toda novedad enseña problemas nuevos, que yo creo que el principal fue que a veces cuando creas un ámbito público de memoria democrática se relajan las asociaciones y la sociedad civil. Y yo pienso que eso es un peligro, porque además, por muy buena intención que haya una entidad pública, siempre es una zanahoria entre un burro, es decir, siempre tiene de atracción y tiene de neutralizar discursos, y por lo tanto que exista un memorial democrático no tendría que conllevar que las asociaciones civiles dejasen o rebajasen su combate o su intensidad. Y eso pasó en Cataluña también. Entonces, una vez se decide crear el memorial democrático, yo creo que siempre me gusta ver el vaso medio lleno. Yo creo que la ventaja que obtuvo la idea es quizá el tiempo perdido. Es decir, yo creo que si el memorial se hubiese hecho en el 77, hubiese estado, y me parece bien, y lo hubiésemos solucionado, pero contaminado por una situación social determinada en el año 77. Pienso que al haberlo hecho tantos años después, sí tienes un aprendizaje de la dificultad que es llevar democráticamente cualquier institución. Y yo creo que en ese sentido el memorial democrático se fraguó como un ágora de discusión y de participación, como una plataforma. En absoluto como un gran museo, como una institución que tenía que ir poniendo monumentos. ¿Por qué? Evidentemente se hizo eso también, porque por la experiencia de Europa y en otros lugares, esto tiene un límite. O sea, poner un museo del exilio, poner un monumento en cada pueblo por las víctimas, todo y ser absolutamente exigible y necesario, tiene sus límites. Tiene sus límites porque normalmente afecta a aquella generación que ha sufrido ese hecho. Otras generaciones, pues sí, es un referente, pero pueden pasar por al lado sin darle mayor importancia. Entonces, yo pienso que este tiempo ganado de democracia nos hizo crear o planificar un memorial bastante, yo pienso que muy interesante, ya os digo, como plataforma, que fuese transversal a toda actividad del gobierno, es decir, desde la educación a la cultura, o sea, que hubiesen elementos de memoria democrática en cada una de las actividades del gobierno, y que sirviese de plataforma para científicos, académicos, asociaciones que trabajasen el tema. Evidentemente lo primero que se hizo fue legitimar la idea con base jurídica. Se introdujo en el estatut, como si fuese la Constitución francesa, en el Estatut de Cataluña. Una de las pautas es la Generalitat tiene el deber, de Cataluña tiene el deber de preservar la memoria democrática y tiene el deber de luchar por la dignidad de las personas y por lo tanto pienso que ese marco jurídico fue un paso importantísimo. Y después con la ley del memorial democrático se cerró este marco que era necesario para iniciar el trayecto de la institución. Yo creo que durante los años que funcionó, primero se programó la idea, se diseñó los campos de actuación, se diseñó el organigrama de cómo funcionaría. Yo pienso que pecaba un poco de no darle responsabilidad ejecutiva a las asociaciones de memoria. Pienso que eso lo dejaba en un marco demasiado político. Pero generó, no es que generase ya, es que como evidentemente esta institución que nació de aquel acto del liceo era una demanda social, dijésemos que esta institución convulsionó Cataluña. O sea, de golpe la memoria histórica en Cataluña era la moda. O sea, ya no era incluso, yo no digo que se banalizase, pero era tal la necesidad social de que este tema tuviese un marco legal y un marco digno de trabajo, que en 6-7 años se proyectaron centenares de proyectos, de documentos, de exposiciones, de debates. Las librerías se llenaron de libros de la época de la República, del antifranquismo, se abrió el Museo del Exilio en la Junquera, se abrieron zonas musealizadas en la Batalla del Ebro, se abrió el aeropuerto republicano de Igualada, pero al margen de lo que comentaba antes, de que es necesario de estos puntos de encuentro, de cultura, de monumentalización del drama, se gestionó muy bien también lo que es el trabajo en las escuelas, el trabajo en los otros museos, el trabajo en el mundo de la cultura.
entrelazando un poco todo lo que afecta al mundo político, hasta el extremo de que en el Parlamento pues, se acabó hablando del tema y discutiendo el tema, y el tema fue central en Cataluña. Y cuando un tema se hace central, el tema se hace polémico, porque Cataluña también dispone de sus fuerzas de reacción. Lo que pasa es que en Cataluña es mucho más dificultoso, porque así como en España o en el resto de España la derecha mayoritariamente tiene sus raíces en el franquismo, en Cataluña la derecha tiene una legitimización democrática que viene a través de Convergència i Unió, de que Pujol tuvo su lucha antifranquista, pero que no se traduce sociológicamente. Es decir, en Cataluña, en cada uno de los pueblos, quien fue alcalde franquista, muchos de ellos fueron alcaldes de Convergència i Unió después, con lo cual es más complejo el tema y por lo tanto tardó un poco más en salir el conflicto, pero cuando salió, cuando íbamos con la cámara a los pueblos, y bueno, ¿qué pasó en este pueblo? Vamos a hablar con la gente, claro, enseguida las familias que eran familias poderosas lo continúan siendo, esa gente llamaba al alcalde, el alcalde llamaba al Memorial Democrático, es decir, que al final provocó un debate muy serio y un debate que en defensa de la memoria de los poderosos, Convergència i Unió está anulando en estos momentos. Es decir, ahora gobierna la derecha otra vez en Cataluña, ha dejado el memorial a la mínima expresión, porque claro, uno se imagina, yo me imagino, si tú, el Jordi Pujol era demócrata y le pegaron los franquistas y tal, ¿cómo es que todo y no utilizándolo ideológicamente un poco hacia tu vera? ¿Cómo es que no potencias el memorial democrático porque es un instrumento que incluso te puede dar votos, pero es un instrumento muy vivo? Pues no, pues se ha replegado a la memoria de los poderosos. O sea, realmente está dejando el memorial a la mínima expresión porque a la derecha catalana del siglo XIX y XX le da pánico. Que son los que van a aterrar la revolución industrial como empresarios y los que pactaron con Franco muy mayoritariamente pues la entrada en Barcelona, ¿no? Con lo cual yo pienso que en el punto en el que se encuentra Cataluña es un punto realmente y España evidentemente muy triste, porque vuelve a demostrar que tú proyectas una institución con una legalidad, lo que cuesta, lo que hablaba antes, lo que cuesta subir una idea popular o una idea democrática y lo poco que cuesta coger y decir, sí, no, si el memorial democrático continuará, pero le quito el 80% del presupuesto. Es increíble. Entonces yo no sé, lo que sí tendríamos que entrar ahora en tablas es cómo proteger este derecho a la memoria democrática. ¿Qué blindaje le hemos de hacer? Y para mí ese blindaje pasa por Europa. O sea, lo que no puede ser es que me llamen el otro día y me digan que en París la tumba de Francesc Boix, el fotógrafo que participó en Nuremberg, estará a punto de tirarla porque nadie la mantiene. Es que no puede ser. Es que no puede ser que en Europa no tenga un inventario de todos aquellos combatientes de la libertad. Y digo combatientes no quien cogió la metralleta, sino también quien sufrió las consecuencias de la barbarie o de un autoritarismo, porque la lucha pasa desde el pensar qué haría hasta hacer. Yo pienso que hemos de entender la lucha en la voluntad y no en la capacidad personal que tenga cada uno. Porque es un caso clarísimo, en un marco democrático, en un marco que yo pienso que europeo, como es Cataluña, que por una simple elección vuelvas a perder un derecho. Yo pienso que Europa se ha de configurar como el baluarte de las ágoras de Europa y de lo que es uno de los pilares. Yo pienso que el pilar principal de Europa es la cultura entendida en progreso hacia el bienestar. O sea, yo pienso que desde el humanismo cristiano a la Revolución Francesa, pasando por multitud a la tradición griega, evidentemente, pasa por defender los agoras democráticos. Esa es nuestra cultura. Si Europa pierde los pilares del diálogo y de su cultura racional y su cultura, y nos globalizamos en el mundo como un outlet más de comercio, pienso que Europa ya no existirá. O
O sea, yo empezaba mi intervención que pasé por escrito, yo tengo el despacho en el centro de Barcelona y salí, estaba escribiendo esto y salí, y en la pared, en un contenedor de basura ponía todo es mentira, que había puesto un joven. Y me duele cantidad, o sea, como persona comprometida políticamente, porque sé que esa pintada no es una tontería en la Barcelona actual con un 20% de paro y con los problemas que tenemos de legitimidad democrática, etcétera, etcétera. Me parece que es un síntoma muy claro de lo que puede ser una inyección letal para Europa. Es decir, si los jóvenes europeos no tienen una identidad donde cogerse, es cuando escribirán todo es mentira. Porque yo pienso que hasta ahora, como decía Luigi Pintor, el intelectual y partisano italiano, que le preguntan, ¿qué te ha parecido tu vida, tanto combate, tanto...? Y era el eje de su vida había estado este combate. Y él decía, aún a pesar de las derrotas, aún a pesar de que Europa no es ni lo que había soñado, aún a pesar de mi combate ha valido la pena, ¿no? Yo pienso que cuando un joven escribe todo es mentira, yo pienso que no tiene relato de combate. Yo pienso que es nuestro deber que cualquier joven, ante una realidad que no le guste, crea y sea verdad que puede cambiar esta realidad, ¿no? Yo por eso, sencillamente, lo único que me gustaría trasladar es que ya todos los debates fuesen a nivel europeo, absolutamente todos los debates, porque pienso que un muerto o un verdugo no tiene nacionalidad. Pienso que la democracia es un derecho universal y la democracia trabajada, la democracia compleja, la democracia entendida como un entramado de participación, ¿no? Y entiendo que la democracia puede tener muchas... Y por lo tanto pienso que el camino es tan complejo ahora que Europa intenta insertarse o intenta etiquetarse ante el mundo global, ¿no? Cómo Europa encaja en este mundo global que le es tan acultural respecto a Europa. Yo pienso que una de nuestras aportaciones que hemos de ejercer al mundo, ya que tantas veces desde Europa hemos participado en la destrucción del resto del mundo, ahora quizás sería la oportunidad para que Europa, desde actitudes como las del Memorial Democrático, desde actitudes como la vuestra, y evidentemente traspasado al Parlamento Europeo, que Europa diga, mira, nosotros al mundo podemos aportar una cultura que hemos ido trabajando desde el combate democrático, con víctimas, con sufrimiento y con infinidad de alegrías también. Y por lo tanto yo, a partir de ahora, cualquier debate que pueda tener un ámbito europeo será aquel que escogeré primero, porque escucho a la compañera de Andalucía o escucho a los compañeros de Francia o de Bélgica y me parece que muchísima gente estamos diciendo lo mismo de maneras diferentes, con ritmos diferentes, con emociones diferentes, y todo el poder europeo dice lo mismo a la vez. Y yo pienso que ya es hora que nos pongamos las pilas, que seamos fríos, que seamos inteligentes, que seamos rápidos y que eso no significa transiciones de olvido, pero que seamos prácticos y útiles y que tengamos una sola voz y que utilicemos los resortes que hayan para tener una sola voz, porque ellos la tienen, son rapidísimos y la verdad es que lo que están llevando es a una Europa de jóvenes sin identidad, confundiéndoles con el tema con debates colaterales de confusionismo, racismo, etcétera, etcétera, cuando en realidad todos estamos en el mismo barco, el 99% de la gente estamos en el mismo barco, llevemos un Mercedes o un Panda, porque los otros ya ni llevan Mercedes, y por lo tanto hemos de saber hacer políticas comunes y ya digo, sobre todo encontrar los mecanismos de víctima a propuesta política, cuál es el mecanismo más rápido para solucionar esa falta de dignidad hacia esa persona. Gracias. Bueno, preguntas, de cuestiones, de comentarios. Soy historiadora, soy Laura Cola, soy historiadora de Gante. Voy a hacer mis preguntas en castellano, pero tampoco lo hablo muy bien. Un comentario primero para Sofía. Has hablado sobre cómo surgen las banderas republicanas ahora en las manifestaciones. Solo quería comentar que no pasa sin conflictos o sin contestación, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estuve en varias rondas en la Puerta del Sol de las víctimas del franquismo y cuando
cuando surgió el movimiento de 15M, Sí. ellos tenían que irse porque llevaron sus banderas republicanas y el movimiento 15M, a lo mejor también es interesante para ti. Estos jóvenes al principio siempre dijeron, pero nosotros no somos políticos, no somos contaminados por la política, lo que me duele mucho que ellos dijeron eso. Entonces, también hay muchos conflictos sobre estas banderas. Luego tengo dos preguntas generales. Primero, quería saber cómo el Foro de Bélgica está relacionado con el Foro de España o con las otras asociaciones como la Remache Aranzadi, porque hay muchas diferencias en opiniones, en ideología entre estas asociaciones. Conozco un poco las opiniones de la Remache y el Foro en España y no conozco muy bien el Foro de Bélgica. Y última pregunta, que es más general, ¿cuál es vuestra opinión sobre, porque bueno, estamos en una exposición sobre fosas y exhumaciones, cuál es vuestra opinión sobre el efecto de estas exhumaciones digamos, a la memoria demócrata o a la lucha contra la impunidad? Voy a tratar de no olvidarme ninguna pregunta. Quizás intervenir primero sobre... ¿Puedo seguir en español? ¿Todo el mundo me entiende? ¿Sí? Intervenir primero sobre la cuestión de la bandera y de los movimientos sociales, ¿no? O sea que del 15M a hoy en día, también el movimiento social en España ha hecho un paso adelante en términos políticos impresionante. O sea que del 15M, que no quería efectivamente que lo relacionaran con política, con ideología, etc., muchísima gente han adherido a la plataforma en pie, por una parte, con la llamada Ocupa el Congreso, ya claramente con una propuesta de constitución que se parece muchísimo a la Constitución de 1931, y por otra parte la iniciativa del Frente Cívico, me parece que es Anquita el que lleva eso, que también va para un nuevo Frente Popular, llamándolo Frente Cívico, con posiciones ideológicas muchísimas más claras, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que yo hablaba de instrumentalización de la lucha por el reconocimiento a través de esos movimientos políticos, eso parece una evidencia. Cuando últimamente la plataforma en pie llamó a Ocupa el Congreso ya hasta que haya una asamblea constituyente, de hecho, los partidos políticos claramente tomaron una posición para boicotear esa llamada. Y de hecho, justo después de esa llamada, sale con más fuerza la cuestión del Frente Cívico. O sea que se ve que ahí hay juegos de poder y juegos de territorios y instrumentalización por parte de gente organizada ya con un pasado más político que los movimientos sociales que han nacido ya de la desesperanza, de la frustración y de la miseria que hay hoy en día en España. Espera, porque tiene varias preguntas. Esa era una. La segunda, a ver, hablaba de nuestra posición en cuanto a foro, respecto a la Federación de los Foros en España y respecto a las otras asociaciones, ¿no? Nosotros, en cuanto a foro aquí en Bélgica, hemos tomado la opción de ser una asociación sin lucro, sin ánimo de lucro, pluralista, o sea que estamos de hecho asociados a la Federación de Foros. y Frido me corrige si no estamos. Bueno, ¿ve? Yo soy muy reciente en el foro, así que te doy mi sentimiento exterior y la pregunta que yo he puesto. Lo que sí es importante de decir que el foro aquí en Bélgica ha tomado una posición muy clara, queriendo distanciarse del Partido Comunista e Izquierda Unida, como está el foro en España, y ser más pluralista, aunque dentro del foro hay gente que son afiliadas y otra gente, como yo por ejemplo, que no tenemos afiliación ninguna. Esa es la posición respecto al foro en España. Respecto a las otras asociaciones, pues en tanto como asociación pluralista,
tenemos contacto con todas las asociaciones que trabajan en el campo de la memoria histórica en España, con todas las que podemos, que conocemos, que tenemos contacto, que bueno, a veces porque uno es más cercano de un lugar, pues tenemos contacto más privilegiado en un lugar, pero sin ninguna ninguna exclusiva, voy a decir, ¿no? Entonces con el ARMH, pues muy naturalmente había contactos del foro de años anteriores con Ángeles Muñoz, por ejemplo, y muy naturalmente cuando pasó lo que pasó en el Parlamento, pues nosotros como foro quisimos dar también nuestra visión y hicimos un comunicado, una carta abierta que publicamos en la prensa aquí en Bélgica, que de hecho no tuvo mucho eco, que tuvo más eco en España, y donde claramente poníamos nuestra posición respecto a todo lo que yo hablé, de que no hubiera condena del franquismo, de que no hubiera categorización del franquismo como fascismo a nivel europeo, y de la necesidad de que ese debate llegara a nivel europeo, que hubiera una condena, un reconocimiento y un debate sobre la justicia y la impunidad. Eso es lo que nosotros marcamos. No sé si eso contesta un poco cuanto a tu posición. En cuanto a las exhumaciones, quizás el debate sea un poco más delicado, porque hay dos aspectos: el aspecto jurídico por una parte y el aspecto de recuperación de dignidad por otra parte. Entonces, sobre el plan jurídico, pues yo creo que sí se puede efectivamente criticar que las exhumaciones hasta hoy en día, aunque haya un protocolo bastante, un procedimiento muy uniformizado en todas partes que permite garantizar que se haga con metodología científica y eso, no permite garantizar que las exhumaciones sirvan como prueba dentro de un procedimiento judicial. Hasta la fecha no se ha permitido, y el juicio a Garzón, la posición que tuvieron de decir que eso era juzgado local, la autonomía de la municipalidad en cuanto a las exhumaciones, el hecho de que cualquiera pueda ir a exhumar cuando le da la gana porque no hay ningún marco jurídico que te lo impide, eso de hecho es un obstáculo a la judicialización de las exhumaciones, pero al mismo tiempo encuentra la necesidad de reconocimiento y de recuperación de dignidad de las víctimas. Eso no hay que negarlo. O sea, si se le puede criticar a nivel jurídico, a nivel memoria democrática y a nivel reconocimiento de lo que esperan de las solicitudes de las víctimas, yo creo que juega un papel importantísimo. Y en la mediatización de lo que ha ocurrido en España, también las exhumaciones es una cosa que le asegura muchísima visibilidad, o sea que tiene su parte negativa, pero tiene muchísimas partes positivas, ¿no? Que yo creo que no hay que tirarlas así por así, aunque se ha de reconocer que efectivamente el aspecto jurídico es una cosa que no se ha tomado en cuenta hasta la fecha en forma suficiente, aunque haya algunas iniciativas que tratan de organizarlo, y la ley de la Junta de Andalucía trata efectivamente de organizar un procedimiento que permita garantizar esa futura judicialización y tener ahí esa prueba para las condenas de los actos que se cometieron, ¿no? O sea, que se pueda utilizar como prueba. Pero hasta la fecha eso no está uniformizado y no te lo garantiza. ¿Se me ha olvidado algo? ¿No? Gracias. Sí, yo respecto a los movimientos, los movimientos sociales creo que son el espejo de esto que llamamos la crisis de la primera transición. Es decir, tú puedes decirle a la gente en el 80, te cierro la boca. Yo del 80, seguro que mucha gente de aquí, del 80 al 2000, fui a infinidad de manifestaciones donde habían 4 gatos, 100 personas, porque la gente cerró la boca y se quedó en casa. Delegó a los políticos, porque los políticos, el mensaje era: cierra la boca porque si no esto estalla. La gente lo puede cerrar, pero la gente se queda en su casa dolida, por no decir otra palabra. Con lo cual, visto el trabajo que han hecho los políticos, a los cuales se les ha delegado la gestión de un miedo, la gente ha reventado, porque la gente implícitamente era otro pacto, era, de acuerdo, yo me callo
con todas las contradicciones que lleva, tú me has dicho que gestionas este miedo y estos poderes fácticos. Y lo que han hecho ha sido, ya se ve, robar a punta pala, empobrecer el país, no solo económicamente, sino a nivel legislativo, etcétera, etcétera. Con lo cual, la reacción de no queremos política, no queremos políticos, sinceramente duele a cualquier demócrata o cualquier político. Yo lo soy y me duele cantidad, pero se ha de entender en sentido este de pasado de ya os dimos, psicológicamente ya os dimos vuestra oportunidad que nos apretasteis al máximo, ahora ya no os corresponde absolutamente nada. Es lo que pasa cuando cierras una olla a presión mal que al final explota. Eso es lo que yo creo que se ha de gestionar esta segunda, yo pues hablar de segunda transición y veremos cómo acaba, porque realmente no dan respuesta. Sí, François. Quería volver un poco sobre el uso de los símbolos como la bandera republicana. Creo que es una cuestión importante también, porque también la Asociación Memorial es un actor político. Es cierto que hasta en España, aunque las varias asociaciones que hay, no tienen el mismo, no usan este símbolo de la misma manera, no tienen la misma concepción de este símbolo. La Asociación de Recuperación de Memoria Histórica, por ejemplo, se muestra muy crítica, efectivamente, la onda de los Jueves del Sol, sobre el hecho que en un momento aparece allí mucha bandera republicana. Bueno, de hecho, se han retirado en parte de esta onda, en parte también por este uso, bueno, que luego al final la ha retomado el foro. Bueno, hay todo pero lo que quiero decir es que hasta las propias asociaciones no tienen la misma concepción, ¿no?, en cuanto al uso a los símbolos republicanos. Sí. Entonces, también es muy importante que ellos mismos tienen intereses políticos también. Sí, hablamos sí. también de memoria política. Sí. ¿O no? Sí. No, pero yo hablaba de instrumentalización de las necesidades de reconocimiento y de la lucha por el reconocimiento. Es una cosa que va de par, o sea que en toda la historia siempre ha habido instrumentalización de esa lucha por el reconocimiento. Se puede hablar de la lucha por el reconocimiento de los judíos y ver de qué manera se instrumentalizó forma con el Estado de Israel y con la política que están llevando a cabo. O sea que eso es una cosa que es conocida, que la lucha por el reconocimiento siempre tiene instrumentalización. La otra cosa es que esa lucha por el reconocimiento está llevada por hijos y nietos de víctimas, con una herencia, como yo lo decía en la ponencia, una herencia ideológica que la han tomado con placer, pero una herencia ideológica, y esa herencia ideológica pues es distinta, y efectivamente el foro tiene una herencia ideológica que es distinta de las demás asociaciones, el foro de España estoy diciendo, o sea, la Federación Estatal de Foro. No te estoy hablando del foro de la memoria de Bélgica, pero el foro en España efectivamente tiene una ideología y una posición respecto a memoria que es muy distinta. Por ejemplo, habla de genocidio, no habla de genocidio, habla de crímenes de lesa humanidad, habla de la impunidad y de derecho internacional. Las exhumaciones no tienen tanta importancia para la Federación Estatal de Foro como la tiene para las demás asociaciones. Te estoy hablando de España, yo te lo digo de las entrevistas que yo tuve, porque eso aparecía en forma muy tajante, ¿no? Las diferencias. Como las exhumaciones tienen muchísimo más importancia para las demás asociaciones, porque también hay gente menos politizada dentro, o sea, más gente que vienen por sus propias necesidades de reconocimiento y de recuperación de dignidad o de honor, que están muy presentes en los pueblos. Entonces las exhumaciones van a ocupar un lugar muchísimo más importante para el público de esas asociaciones que para el público del foro, que es más politizado, porque las asociaciones son políticas, o sea, está bastante claro que algunas están llevadas por partidos políticos que tienen Sí, pero hasta las exhumaciones, el foro hace exhumaciones.
Las hace, Y nuevo, además. las hace, pero Las- tiene una mirada muchísimo más crítica sobre las exhumaciones y sobre el protocolo que hay que utilizar, porque la cuestión de la judicialización es predominante en la concepción que tienen de las exhumaciones, lo cual no es la misma preocupación en las otras asociaciones, aunque sea una preocupación, pero yo creo que la recuperación de la dignidad y la recuperación del honor es mucho más importante que la judicialización de la exhumación. De lo que yo vi en las entrevistas, ¿no? Entonces sí, las otras asociaciones son también asentadas por políticos, a lo mejor del PSOE o otras fuerzas, pero no en forma tan estructurada como el foro, que claramente se refiere a una asociación política, ¿no? Eso contesta a lo que, Sí, a lo que tú dices. Y en cuanto a la bandera, pues sí, o sea, yo también, el 15DM lo veo un poco con la evolución que ha habido, ¿no? Y mucha gente se han salido del 15DM porque realmente tenían otra meta, ¿no? Una meta de cambio.